Rusia ha bombardeado la acería de Azovstal en Mariupol después del alto al fuego para evacuar civiles. Según el Ministerio de Defensa ruso, los soldados ucranianos habían aprovechado para salir de los sótanos y tomar posiciones de tiro en la fábrica, mientras más de 20 autobuses esperan cerca de Mariupol para trasladar más civiles. Ucrania calcula que aún quedan 200 personas en la acería y cerca de 100.000 en la ciudad. Y esta es la imagen de los primeros evacuados de esa acería. Han llegado a Zaporilla. Son un centenar de civiles que llevaban casi 2 meses escondidos en Azovstal por los bombardeos. Los autobuses han llegado escoltados por Naciones Unidas y Cruz Roja. La mayoría de los evacuados son mujeres, ancianos y niños. Rusia ha lanzado misiles contra un centro logístico de Ucrania en Odessa. Habrían destruido drones turcos y misiles y armas enviadas por Estados Unidos y países europeos, según Moscú. Y además habrían inutilizado este puente, fundamental para el tránsito de armas de Rumanía a Ucrania. Pero en Odessa, un misil ruso también ha impactado contra este edificio de viviendas. Según el gobierno ucraniano, ha muerto un joven de 14 años. Una familiar cuenta que estaba estudiando. Los combates más duros siguen dándose en el este, en el Donbass, donde habrían muerto 9 civiles, de acuerdo con las autoridades locales. Las fuerzas rusas están avanzando, pausada pero sostenidamente, para acercar a las ucranianas en la región de Donetsk. Ukraine will win. A pesar de eso, el primer ministro del Reino Unido cree que Ucrania ganará la guerra. Le ha dicho hoy Boris Johnson a los parlamentarios ucranianos. Londres enviará 350 millones de euros en nuevas armas para Kiev. En Moscú ya han ensayado para el desfile del Día de la Victoria sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial, el próximo 9 de mayo. Para ese día, cuenta el Papa en una entrevista, todo habrá terminado porque los rusos tienen un plan, según le ha dicho el primer ministro húngaro. Francisco ha pedido verse con Putin, pero todavía no ha obtenido respuesta. Cree que la guerra fue facilitada por, según sus propias palabras, los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia. Pues el presidente ruso y el francés han estado conversando durante más de 2 horas por teléfono. Putin le ha dicho a Macron que Occidente tiene la llave para detener esta guerra. Pide que cese el envío de armas a Ucrania y responsabiliza a Zelensky de los crímenes de guerra y de las matanzas de civiles. Dice Putin que por su parte está listo para continuar el diálogo por la paz con el gobierno ucraniano. La imagen de las gasolineras que nos vamos encontrando en las carreteras del país es de contrastes, o hay largas colas de vehículos como esta en la que estamos, o directamente están cerradas porque se han quedado sin gasolina. El bloqueo de los puertos y el bombardeo a algunos depósitos de combustibles está haciendo que empiece a escasear la gasolina, y por eso en regiones como esta de Leópolis o la de Kiev la racionan. Por ejemplo, aquí solo se pueden repostar un máximo de 10 litros cada vez que se viene, una cantidad que da para recorrer aproximadamente 80 kilómetros. Los ucranianos con los que hemos hablado nos dicen que de momento no notan una subida de precios, entre otras cosas porque de momento el gobierno subvenciona la gasolina, pero la situación podría empeorar en los próximos días. La guerra está teniendo consecuencias devastadoras para la libertad de prensa. Esa es la principal conclusión del informe de Reporteros Sin Fronteras. Según el Instituto de Comunicación de Masas de Ucrania, 21 periodistas han muerto desde que comenzó la invasión. 9 informando de los combates y los restantes en otros ataques, algunos posiblemente intencionados, como este contra el equipo de Fran Sevilla, corresponsal de esta casa. Además, hay 15 desaparecidos. A ellos se añaden las restricciones de las autoridades. Antes de la invasión no había tabúes, pero ahora tenemos que ser muy cuidadosos, dice Olga Krumnik, editora de la televisión pública ucraniana, en referencia a las prohibiciones impuestas por el Ministerio de Defensa para no dar información a los rusos sobre la localización o el número exacto de sus unidades militares. La Unión Europea denuncia que Rusia tiene en su punto de mira a los informadores y que en su territorio Moscú ha endurecido las leyes contra quienes critican la guerra o al Kremlin. En las primeras semanas de la llamada Operación Militar Especial se han cerrado más de 50 medios con más de 150 millones de usuarios, dice Galina Arapova, directora del Centro de Protección de los Derechos de los Medios. La nueva legislación rusa establece hasta 15 años de cárcel para quienes difundan noticias consideradas falsas o desacrediten a sus fuerzas armadas. Varios medios occidentales han tenido que abandonar el país. Reporteros Sin Fronteras denuncia que supone una vuelta a la censura y advierte del peligro de la desinformación también en Ucrania. Por un lado, Ucrania y su presidente han sido muy hábiles en ese sentido, mientras que Rusia
digamos que ha hecho la censura de siempre. Los periodistas han ido al exilio, aquellos que no se someten. Moscú asegura que son medidas legales para combatir la desinformación de los medios occidentales. No volveremos atrás, entonaban los manifestantes ante el Supremo. Es como meterse en una máquina del tiempo y retroceder medio siglo, a cuando en buena parte del país no se podía abortar. Y muchas mujeres que no podían permitirse viajar intentaban peligrosos abortos clandestinos. En Kentucky acaban de vivir este salto. Esto es una clínica vacía el 15 de abril. La directora explicaba que un día normal estaría llena, pero acababan de aprobar una ley para limitar el aborto y las dos únicas clínicas que quedaban en el estado tuvieron que cerrar. Ahora esa ley está paralizada en los tribunales como tantas otras, pero si el Supremo retira su protección al aborto, Estados Unidos se partirá en dos. En más de 20 estados, los pintados en amarillo, el sur y el centro conservadores, será imposible o muy difícil abortar. Texas ya prohibió todos los abortos a partir de las 6 semanas, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Desde entonces muchas van a abortar a Oklahoma. Pero allí acaban de aprobar una ley parecida. Ahora las clínicas de Kansas están desbordadas. Los teléfonos no paran de sonar. El movimiento antiaborto aguarda con esperanza la decisión del Supremo. Después de 49 años de aborto a la carta, es hora de que una sociedad civilizada deje de asesinar a los no nacidos. Las defensoras del derecho al aborto denuncian la brecha que se abre. Las mujeres con menos recursos serán las que más sufran la prohibición. Han condenado a casi 700 años de cárcel al conocido como pederasta de Instagram por engañar a casi un centenar de menores de edad para abusar sexualmente de ellos, algo que consiguió en 15 casos, entre 2015 y 2018. Se hacía pasar por una chica, les ofrecía dinero y regalos. Le han condenado también por difusión de material pornográfico y exhibicionismo. En Madrid, el juez del caso Mascarillas le ha dado 48 horas al comisionista Alberto Luceño para que aporte una fianza de 4 millones de euros. Si no lo hace, le embargará sus bienes para cubrir su responsabilidad por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid. Además, el magistrado ha preguntado a la Cámara de Comercio Internacional si los contratos aportados por Luceño y Luis Medina son verdaderos y si hay algún acuerdo sobre qué porcentaje se puede cobrar en comisiones. Pedro Sánchez tendrá que explicar en el Congreso el espionaje con Pegasus. La oposición y los socios de gobierno han forzado su comparecencia. El juez, que ha empezado a investigar el caso, detalla que el móvil del presidente del gobierno fue infectado concretamente los días 19 y 31 de mayo. En esas fechas también se espió a la exministra de Exteriores, González Laya. Según ha podido saber Televisión Española, la exministra de Exteriores, González Laya, también fue espiada en mayo de 2021, en plena crisis con Marruecos, aunque el gobierno dice que no le consta. No nos constan. Sobre la investigación, de momento, hoy nos salen de 2 palabras. Ataque externo e ilícito. En el gobierno reconocen que están preocupados y que están trabajando con los móviles de otros miembros del Ejecutivo para comprobar si también han sido hackeados, como el de la ministra Job, que lo entrega hoy mismo al CNI. Y a la pregunta recurrente de si tiene que haber dimisiones, hoy 2 ministros han dejado en el aire el futuro de la directora del CNI. Cada momento tiene su afán. Estamos en la fase de aclarar qué es lo que ha sucedido, a quién le ha sucedido. Y esto es determinante para seguir avanzando en cómo corregimos lo sucedido. La directora del CNI sigue en el cargo, está trabajando para esclarecer estos hechos y yo creo que esa es la fase en la que en este momento estamos. El gobierno insiste en que está siendo transparente y que irán informando según vaya avanzando la investigación. La Audiencia Nacional ya está investigando el caso. El juez Calama ha abierto diligencias y en un auto concreta la fecha exacta del espionaje a Sánchez. Fue el 19 y el 31 de mayo. A finales del año pasado había más de 706.000 personas esperando una operación en un hospital público, el peor dato en casi 20 años desde que hay registros. Traumatología es la especialidad con más pacientes en esa situación. La media de espera es de 123 días, pero hay comunidades como Aragón, Cataluña y Cantabria donde la demora es de en torno a 5 meses. Del exceso de espera se quejan también las personas con discapacidad que necesitan un certificado para, entre otras cosas, encontrar un trabajo adaptado a sus necesidades. Yo he estado casi 1 año y medio sin poder tener acceso a un puesto de trabajo con normalidad porque
es eso, te piden un certificado de discapacidad que no tienes. Ya verás tú la que se va a liar. Pero tú fíjate que... Son imágenes de Murcia. Un tornado en Mula arrasó una zona de pinares y almendros. Las lluvias han inundado las cosechas en varios sitios y las fuertes granizadas han provocado también daños en el campo en comunidades como Aragón.